Mis amados hermanos, al observar el mundo que nos rodea, no podemos dejar de notar que las cosas no están bien. La observación en nuestro alrededor nos va a dar cuenta de que las cosas no andan bien en el mundo. La maldad es visible en este mundo. Lejos de ser un paraíso, este lugar es muy duro por causa de la maldad precisamente. Calamidades, enfermedades, guerra, violencia, es la realidad cotidiana que día tras día tenemos que ver. Y si no me cree, le invito a que prenda el televisor en un noticiero y se va a dar cuenta de que no estoy mintiendo. Una nueva guerra, una nueva amenaza, cualquier cosa de estas está a la vuelta de la esquina. El problema del mal, mis amados hermanos, es analizado en la Escritura desde dos puntos de vista, desde dos categorías que están interrelacionadas. Y eso lo encontramos desde las primeras páginas de la Escritura. El mal existe debido al pecado. El mal existe debido al pecado y el pecado existe debido a la caída que se produjo al comienzo de la historia humana. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios estableció para ellos unos parámetros y unas reglas, unas normas, y ellos desobedecieron al Señor, lo que afectó cada esfera de nuestras vidas. Y cuando leemos nosotros en Génesis capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que hay una afirmación hecha de parte del Señor. Dice la Escritura en el versículo 31, y cuando leemos todos los días de la creación, y vio Dios que era bueno. Pero el sexto día, después de que ha creado todas las cosas, el hombre, dice en el versículo 31, y vio Dios que era bueno en gran manera. La creación toda ella había sido creada buena, pero, vuelvo e insisto, no es lo que nosotros vemos en la realidad cotidiana, en nuestra experiencia no es así. Hay maldad, hay dolor, hay sufrimiento, entretejidos en momentos buenos. Entre todos esos momentos buenos, como el día tan agradable que pasamos ayer en la tarde, hay dolor y hay sufrimiento. ¿Pero por qué es así? Génesis capítulo 3 nos da la respuesta. El hombre y la mujer se rebelaron contra Dios y lo que Él había establecido, y esa rebelión produjo una ruptura. En Génesis capítulo 3 se demuestra que la rebeldía del ser humano ante Dios tiene múltiples facetas y causó dolor y destrucción. Se desencadenó un terrible sufrimiento, aún la creación quedó sujeta a vanidad, dice la Escritura, esperando su propia redención. 4 rupturas se dieron en ese momento: la ruptura entre la relación de Dios con el hombre, la ruptura entre la relación que tenía el hombre con su prójimo, con la naturaleza y aún consigo mismo. El daño en todas las esferas y en todas las relaciones humanas quedó evidenciado allí, lo que produjo aquello que conocemos nosotros como pecado en la palabra del Señor. La palabra pecado va a aparecer más de 150 veces en distintas partes de la Escritura. Y la Escritura nos define pecado en Primera de Juan capítulo 3, el versículo 4. O Primera de Juan capítulo 3, el versículo 4. Dice la Escritura de la siguiente forma: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Allí encontramos nosotros la definición de pecado en la Escritura. Es quebrantar la ley de Dios, es violar, es no obedecer esa ley establecida por el Señor. Fue lo que hicieron el hombre y la mujer en Génesis capítulo 3. Dios estableció una norma para ellos y ellos la violaron. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Violaron ese mandamiento. Por eso es que el Catecismo de la Nueva Ciudad define pecado como rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelándonos contra Él al vivir sin referencia a Él, sin ser ni hacer lo que Él requiere en su ley, lo que resulta en nuestra muerte y en la desintegración de toda la creación. El pecado es el gran problema del ser humano. El pecado es el gran problema del ser humano. La psicología moderna ha querido establecer que el problema del hombre está fuera de él. Pero la verdad, mis amados hermanos, la Escritura nos muestra que el gran problema del ser humano está en su interior y se llama pecado. Ese es el problema por el cual surgen todas las guerras y todas las dificultades, todas las circunstancias difíciles que nosotros estamos experimentando el día de hoy. Y tenemos que hablar de esto seriamente, porque al estudiar esta mañana
este pasaje y lo que vamos a estar estudiando, tenemos que tener un entendimiento correcto de lo que dice la Escritura, viendo su gravedad y por qué es un problema para nosotros. En este sermón que yo he titulado precisamente esto, el problema del pecado. Dentro de esta nueva serie llamada Justificación y Regeneración, evidencias del nuevo nacimiento. Los pasajes que vamos a estar estudiando en esta mañana nos dejan ver la realidad del pecado y por qué debemos tratar con él aún después de ser creyentes. ¿Por qué necesitamos tratar con él aún después de ser creyentes? Y lo primero que tenemos que ver es cómo el pecado afecta a los seres humanos y cómo todos están bajo pecado. Vaya conmigo nuevamente a Romanos capítulo 3, el versículo 9. Romanos capítulo 3. El versículo 9 dice la Escritura de la siguiente manera. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mis amados hermanos, todos están bajo pecado. Pablo expresa la condición de la raza humana aquí, y para demostrarlos, Pablo va a tomar en esta porción distintas partes del Antiguo Testamento para señalar la condición del ser humano. Lo que está tomando es mostrando, argumentando a partir del Antiguo Testamento lo que la misma Escritura evidencia acerca de la maldad y la condición del ser humano. Salmos como el capítulo 14, el versículo 1 al 3, o el Salmo 53 del 1 al 3, apuntan a la condición del hombre en su maldad. El Salmo capítulo 14 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Quiero que me acompañe allí, Salmo capítulo 14. Como son varios pasajes, voy a mencionar varios, pero no los voy a leer todos. Sin embargo, algunos vamos a mirarlos. Salmo capítulo 14, el versículo 1 al versículo 3. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En pocas palabras, Pablo no está trayendo algo que se le hubiera ocurrido a él. Eso es algo que desde el Antiguo Testamento está planteado en la Escritura. La condición del ser humano. El salmista llama a estos hombres necios porque no pueden ver su condición real y los coloca en un juicio moral, un juicio delante de un Dios justo que los castiga y llama su atención por su pecado. Sus acciones son malas. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No apuntan a lo que deberían apuntar, a honrar al Señor. De hecho, una de las definiciones que encontramos nosotros en la Escritura para pecado es errar en el blanco, fallar en dar en la meta establecida por Dios. ¿Saben? El blanco es como esa diana que se coloca para que una persona lance la flecha y apunte al centro de la diana. Pero ¿saben qué hacemos nosotros como hombres? Lanzamos la flecha y luego dibujamos la diana. Así obramos nosotros en cuanto a nuestra condición moral. No hay quien haga lo bueno. Queremos establecer nuestros propios patrones y nuestros propios parámetros. No honramos al Señor. Por eso no buscamos a Dios. Eso es lo que nos dice el salmista. No deseamos conocerle. No deseamos entenderle. No deseamos amarle por nuestras propias fuerzas. Nadie por su propia decisión, actuando libremente o por su propia capacidad, buscará a Dios. Eso es algo que no está innato en nosotros. Muchos buscan a Dios incluso solo por lo que obtienen de Él, pero no con el deseo de encontrarse a Él. Quieren sus bendiciones, pero no quieren a Dios. No buscan al Señor sinceramente. Incluso hay algunos que esperan y exigen que Dios sirva y que se amolde a sus caprichos, pero no quieren darle el control de sus vidas. Más que su Señor es su sirviente. Y por eso le ordenan. Y lo más triste de todo, mis amados hermanos, es que
Hay pastores que desde el púlpito ordenan descaradamente al Señor, como si Él fuera el sirviente. Por eso es que Pablo llama la atención aquí a los creyentes en Romanos y nos llama a nosotros también la atención para que nosotros consideremos esto. Dios no es nuestro sirviente, es nuestro Señor. Por eso dice Tim Keller lo siguiente: afirmar la verdad acerca de Dios y reconocerlo como nuestro Señor no son cosas que hacemos para que Dios obre en nosotros, son obras que Dios hace en nosotros para que podamos encontrarlo. Porque en nuestra propia fuerza nosotros no vamos a buscar a Dios. Por eso el pasaje dice: no hay ni uno justo, es decir, el ser humano es injusto y es injusto delante de un Dios justo y santo. Nuestra injusticia muestra nuestra posición delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Él? No tenemos una buena relación con Dios ni con los demás porque lo hemos agraviado a Él, porque lo hemos ofendido a Él. Los teólogos usan una expresión para referirse a esta condición del ser humano. Hablan acerca de depravación total. Es una expresión que en muchas ocasiones se ha malentendido. No significa que el hombre no pueda hacer algún bien, sino que ninguno de los bienes que el hombre pueda hacer es completo y correcto delante del Señor. Que la maldad está tan profundamente arraigada en el corazón del ser humano que todas sus acciones van a ser de continuo hacia el mal. Que sus buenas obras son trapos de inmundicia delante del Señor. En todas las áreas de su vida están dañadas. Y si miramos con detenimiento lo que Pablo está diciendo en Romanos, él va a hablar acerca de distintas áreas: el pensamiento, las intenciones, las motivaciones, las acciones, todas están infectadas por el pecado. Y esto es importante entenderlo porque aún hombres malos pueden hacer obras buenas de vez en cuando. Hombres malos pueden hacer obras buenas de vez en cuando. Pero eso no los hace buenos delante de Dios. No hay ni siquiera uno que sea justo delante del Señor. No solo tenemos que aceptar la realidad, mis amados hermanos, de que somos pecadores, también debemos comenzar a captar la gravedad de la pecaminosidad, de cómo esto ha afectado nuestra manera de pensar y cómo nuestras acciones no van a ser correctas delante del Señor. Por eso es que la Escritura dice que el hombre en su condición pecaminosa tiene el entendimiento entenebrecido. Y lo que Pablo quiere decir allí en Efesios es como si tuviera una nube oscura, algo que no le permite entender con claridad. Tiene el pensamiento tan embotado, tan embuido en sí mismo, que no puede pensar con claridad acerca de las cosas. Esa falta de entendimiento de las verdades espirituales acerca de Dios es lo que produce el resultado del versículo 19. No hay temor de Dios delante de ellos. Sus motivos también están afectados. Por eso Pablo habla acerca de que nadie busca a Dios, porque los hombres sin Dios no quieren encontrarlo. Somos como delincuentes, somos culpables de un delito que no nos queremos encontrar con el juez o con la policía porque sabemos cuál va a ser el resultado de ese encuentro. Porque tendremos que dar cuentas ante la autoridad. Así es el hombre sin Dios, en su condición pecaminosa, no quiere encontrarse con ese Dios justo, bueno y santo, porque Él llamará a cuenta su vida. Miren los encuentros que los hombres de Dios tuvieron en la Escritura. ¿Recuerdan a Isaías cuando se encuentra en el trono del Señor? ¡Ay de mí que soy hombre miserable, muerto soy, desintegrado soy! Jeremías, cuando tiene la visión allí al lado del río Quebar, ¿saben cuál fue su respuesta? Postrarse al piso en temor reverente delante del Señor. Porque conocen su condición pecaminosa. Porque saben que son malos. Y tienen que postrarse al Señor. Por eso es que la Escritura dice que todos se han descarriado, hace señal hacia la voluntad. Este pasaje es tomado del profeta Isaías. Dice que como ovejas se perdieron, se descarriaron. Y eso hace el pecado, hace que los seres humanos querramos tomar nuestro propio camino sin considerar a Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva en Génesis. Dios estableció un camino para ellos. Dios dijo, es por aquí, y ellos dijeron, no, nos vamos por allá. Así actuamos nosotros. Tomamos nuestro camino y no le preguntamos al Señor.
en nuestra condición pecaminosa. Y lo anterior señala el daño a lo intelectual, a las valoraciones morales que podemos hacer. Nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, esas búsquedas, ninguna se dirige hacia Dios. Y no solo esto, el pasaje habla acerca de las palabras. ¿Saben cómo son las palabras del hombre en su condición pecaminosa? Son como un sepulcro abierto. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de ver imágenes, porque no creo que ninguno haya tenido y sería creo que una experiencia muy desagradable, ver fosas comunes. Yo no me imagino cómo será ver cadáveres allí en ese proceso de descomposición. Debe ser terrible, el olor debe ser impresionante. Pero ¿no te has puesto a pensar que así son tus palabras delante del Dios santo y justo? Son como un sepulcro abierto. Eso es lo que el Señor está viendo en ti. Nuevamente Pablo está apelando al Antiguo Testamento para exponer su punto. En el Salmo capítulo 5, el versículo 9, el Salmo 140, el versículo 3, el Salmo 10, el versículo 7. La manera en que usamos nuestras palabras está manchada por el pecado, porque las usamos para mentir, para engañar, para proteger nuestros intereses, nuestras preocupaciones, para maldecir, para dañar, para llamar al otro necio, tonto, estúpido, bueno para nada y cualquier otra cantidad de cosas. Pablo continúa mostrando el daño al hablar, también incluyendo las relaciones. Miren lo que dice en el capítulo 3, el versículo 15, Romanos capítulo 3, el versículo 15 al 17, para señalar esas relaciones dañadas del hombre. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Nuevamente Pablo apela al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 59, el versículo 7 y el versículo 8. Estos versos apuntan a nuestras relaciones porque saben nuestras preocupaciones no son el otro. Nosotros somos demasiado egoístas, pensamos en nuestro bienestar. A cualquiera que se atraviese en nuestro camino lo queremos quitar. Tim Keller dice esto, ¿por qué nos enojamos con las personas? ¿Por qué nos molestan algunas acciones que tienen las personas? ¿Saben por qué? Porque están bloqueando el acceso a algún ídolo, dice él. Han desafiado nuestra comodidad, han impedido nuestro ascenso laboral, nos han hecho sentir que perdemos el control, están disfrutando de una relación que sentimos necesitar. Cuando no vivimos gozándonos en la aprobación de Dios en el Evangelio, no conocemos la paz ni podemos vivir en paz con los demás. Esa es nuestra terrible conclusión, nuestra terrible condición. Por eso es que Pablo concluye su argumento en el versículo 18. No hay temor de Dios delante de ellos. No buscamos al Señor porque no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. ¿De dónde surge entonces la ignorancia del hombre? ¿De dónde surge esa terca independencia del hombre hacia Dios? ¿De dónde surge su egoísmo mostrado en sus buenas obras? Pablo responde, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De dónde surge la ignorancia del hombre respecto a Dios? ¿De dónde surge todo eso? Miremos nuestra propia experiencia. Mirémonos a nosotros mismos y consideremos nuestra condición. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras motivaciones, nuestros deseos, todos nosotros tenemos todo esto manchado por el pecado, porque todos estamos bajo pecado. Mis amados hermanos, y este mensaje suena ofensivo a muchos oídos. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos ablanden la pasta. No nos gusta que nos digan cosas que nos hacen sentir mal, mis amados hermanos. Todos queremos escuchar lo hermosos y los maravillosos que somos. Pero ¿sabes? Eso también es evidencia de nuestra condición pecaminosa, de la realidad de nuestra condición. Necesitamos sabernos mal y vernos mal a nosotros mismos para poder buscar la respuesta y la solución que solamente la palabra, que solamente el Evangelio pueden darnos.
La Escritura nos señala nuestra condición con todo lo anterior, pero también nos muestra lo grave que es el pecado. Aquí solamente es descrito algunos aspectos, pero miremos otros apartes de la Escritura para que veamos por qué el pecado es en extremo malo. ¿Por qué el pecado es en extremo malo? La Escritura nos deja ver lo terrible que es el pecado. Es un asunto universal. Y no importa si eres un niño o un viejo, eres un pecador. Niños que están aquí, por estos niños que estábamos orando aquí en la mañana, dice la Escritura, en maldad me concibió mi madre. Niños, présteme atención acá, niños. Mírenme acá. Ustedes son pecadores necesitados de la gracia de Dios también. No ignoren esas palabras. No ignoren lo que el Señor les está diciendo. No importa si eres pequeño o grande. No importa si eres joven o anciano. Todos somos pecadores, dice Romanos 3:23. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Nuestra mente está cegada, enceguecida. El pecado es irracional y engañoso. Miren lo que dice Romanos 1:22. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Recuerdan lo que decía el salmista en el capítulo 14? Dice el necio en su corazón. Y la condición pecaminosa hace que nosotros, profesando ser sabios, nos hagamos necios, negando la gloria de Dios. El pecado es esclavizante. Todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado, dice la Escritura. No te engañes a ti mismo. El pecado te esclaviza. No puedes ver sus cadenas, pero estás esclavizado en el pecado. El pecado nos degrada y nos lleva a actuar como animales, ¿saben? Vaya conmigo a Génesis capítulo 4, el versículo 6 y el versículo 7. Génesis capítulo 4, el versículo 6 y el versículo 7. Aquel que fuera el primer hijo de Adán y Eva, mire lo que hace. Génesis capítulo 4, versículo 6 y versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Saben lo que le está diciendo el Señor a Caín? Es el mismo Dios altísimo, el Dios santo, justo, maravilloso, hablando con Caín. No es un consejo, es una exhortación de parte del Dios de la gloria. Caín, si tú no tienes cuidado, el pecado está como un animal al acecho, dispuesto a devorarte. ¿Saben lo que produce en nosotros el pecado? Es ese animal que nos devora, nos lleva a actuar como animales también. Nos degrada profundamente. Por eso es que no hay ningún pecado bueno. No hay nada bueno en el pecado. El pecado no es lindo ni gracioso. Yo no sé si usted ha usado esa expresión o ha escuchado personas que dicen, ay, qué pecadito, para hablar acerca de algo tierno. Mis amados hermanos, si vemos y consideramos lo que dice la Escritura, el pecado no tiene nada de tierno ni nada lindo. El pecado es desagradable, es sumamente malvado y perverso, dice Charles Leiter. Todo pecado es retorcido, feo y malvado. Deberíamos estar horrorizados por cuán perversos son los hombres, cuán insensibles nos hemos hecho a tal perversidad. Nos hemos acostumbrado a eso. Y nos hemos acostumbrado al pecado. No solamente al nuestro propio, a ver el pecado. Hemos normalizado el pecado. De hecho, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, y qué bueno es Dios que no nos permite saber cuánta maldad y cuánto pecado se ha cometido en nuestra ciudad solo la noche anterior. Solo la noche anterior. Yo creo que no podríamos descansar al verlo y al considerarlo, porque el pecado es horroroso. El pecado, mis amados hermanos, no es un asunto solamente externo. El pecado es un asunto interno. Vaya conmigo a Marcos capítulo 7, el versículo 20 al 23. Marcos capítulo 7, 20
al 23. Dice la palabra del Señor. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde sale el pecado? ¿De dónde salen todas estas acciones pecaminosas? De nuestro interior. Por eso es que tenemos que batallar con él. El gran problema con el pecado, mis amados hermanos, y esto es algo que no podemos perder de vista, y de lo terrible del pecado en nuestras vidas, si no lo tratamos, es que el pecado, entre más se practica, más endurece el corazón, más difícil es dejarlo. La tolerancia baja. Eso es como el adicto. El adicto, cuando empieza con su adicción, su tolerancia es mínima, pero en la medida que va creciendo en su adicción, necesita más y más sustancia para poder sentir aquella sensación que le produce. Entonces su tolerancia baja. Mis amados hermanos, el pecado funciona de la misma manera. Y te verás a ti mismo practicando cosas y haciendo cosas que antes no hacías. El pecado cauteriza la mente del hombre. Yo no sé si han visto esa insensibilidad. Eso pasó en la época de la violencia aquí en nuestro país, del narcotráfico. ¿Saben a qué edad empezaban estos hombres a formar sicarios? Desde muy temprana edad. Porque eso insensibiliza a los chicos para poder ir a matar a otra persona. Y entre más se practica, menos sensación de hacer daño se está haciendo. Eso pasó en la guerra en nuestro país. Esos jóvenes reclutados perdieron la sensibilidad moral. Esa es la causa del pecado. Como dice alguien, el hombre conoce el principio del pecado, pero nadie ha conocido el fin del pecado. Algunos ven incluso el pecado como insignificante, como tal vez un poco de mentira aquí, un engaño allá, o mirar algo que no debes de vez en cuando en internet. Y esa práctica poco a poco va aumentando, como les digo, como el adicto que necesita más y más para poder sentir. Muchos incluso ven su pecado como amansar a una pequeña mascota y a un animal peligroso. Tal vez, y esa ilustración se la tomo al pastor Sebastián Moreno, y él lo expresa así: un día, tal vez la persona que está amansando a esa mascota diga, un día tal vez me voy a deshacer de ella, por ahora voy a rascarle la barriga, le enseñaré tal vez algunos trucos, hasta puede que le enseñe a que finja estar muerta, dormida, se ve incluso tierna, es ahora pequeña y puedo controlarla. Pero el pecado, mis amados hermanos, el pecado es como un león, es como un lobo, un oso feroz con mucha fuerza. No es como esos pececitos de colores que podemos tener en los acuarios y que se ven tiernos y bonitos. No, el pecado es más bien como una piraña que te atacará y te destruirá. El pecado no puede ser entrenado ni domesticado, no puede ser rehabilitado. El pecado no se le puede poner collar. Al pecado llega el momento en que Él nos controla a nosotros. Esa es la mentira que nosotros nos hemos creído en cuanto al pecado. Es por eso que como creyentes debemos considerar lo que la Escritura dice al respecto. Y esa ha sido mi oración en esta mañana. Y ha sido mi oración a lo largo de esta semana, preparando esta enseñanza y estudiando acerca de esto. Mis amados hermanos, el riesgo del pecado y el peligro del pecado, el más grande peligro, es que tal vez nuestros corazones estén endurecidos por causa del pecado y no nos estemos dando cuenta. Que nos creamos creyentes cuando en realidad no lo seamos. Porque el pecado ha producido en nosotros callo de tal manera en que no lo veamos como malo.
Porque cuando como creyentes pecamos, nuestra relación de compañerismo queda perturbada y nuestra vida cristiana está dañada. Cuando pecamos, mis amados hermanos, cuando un creyente peca, Dios no deja de amarle. Eso es como los padres a los hijos. Cuando los hijos desobedecen, un padre no deja de amar a su hijo, ¿o sí? No, un padre no deja de amar a su hijo. Lo mismo hace Dios con nosotros. Él no deja de amarnos, pero ¿sabe qué sí hace? Se entristece. Se entristece. La palabra de Dios nos dice que cuando pecamos nosotros contristamos al Espíritu de Dios que Él ha puesto a habitar en nosotros como creyentes. Cuando pecamos nos entristecemos, queda disgustado con nosotros. Por eso el autor de Hebreos nos recuerda que el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sabe? Porque Él es un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Disciplina por nuestro bien, para que participemos en la santidad, nos dice la Escritura. Por eso cuando desobedecemos, Dios el Padre se entristece de la misma forma que lo hace un Padre terrenal por la desobediencia de sus hijos. Y por eso disciplina. Mis amados hermanos, pecar es afrentar a las personas que decidimos que deberíamos amar. Afrentar es como cuando tú le pegas una cachetada a alguien que amas, pero sin razón. Esa es una afrenta. Es traicionar al amigo más verdadero. Es deshonrar a nuestro Padre Celestial. Es un acto de guerra contra nuestro poderoso Rey. Escucha lo que dice Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Dice la Escritura de la siguiente manera. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, le está diciendo el Señor a la iglesia de la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo, el Cristo resucitado, dice desde el cielo a la iglesia de la Odisea, pon atención. Aquí vemos de nuevo el amor de Dios en su reprensión contra el pecado. Porque cuando pecamos desagradamos a Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 59, el versículo 1 y el versículo 2. Isaías 59, versículo 1 y versículo 2. Y si hay un versículo que tal vez usted pudiera aprenderse, este sería uno muy bueno que usted podría aprenderse. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 59. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Muchas personas toman esto como una promesa maravillosa, pero ignoran que deben leer también el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Lo escucharon? Esas son las palabras del Dios Santo, el Dios de la gloria, el Dios justo, bueno, fiel, que mira nuestra condición y nos dice, tu pecado ha hecho división entre mí y ti. Nos ha separado, por eso ya no te oigo. ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones no pasan del techo? Tal vez es porque hay pecado en tu vida que tú no has querido enfrentar, que no has querido confesar, que no has querido tratar. Y su mano no se ha cortado, ni su oído se ha agravado para oír. Pero son nuestras iniquidades, son nuestros pecados los que hacen ocultar su rostro de nosotros. Hay muchos ejemplos en la Escritura donde se nos muestra ese desagrado de ese Dios maravilloso que precisamente disciplina a su Hijo. Mari lo leía muy bien ahorita en Crónicas. ¿Qué es lo que hace Dios cuando David lleno de soberbia, hace este censo? Él lo disciplina. ¿Y por qué lo disciplina? Porque lo ama. Mis amados hermanos, por eso en cuanto a la necesidad que tenemos nosotros, es necesario confesar regularmente, hacer confesión de nuestros pecados cada día. Perdona
nuestras ofensas, dice el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas. En nuestro tiempo de oración nosotros tenemos un modelo, ¿sabe? Tenemos un tiempo en un modelo de oración. Alabar a Dios, confesar nuestros pecados, agradecer al Señor y luego pedir. En ese orden. Alabar a Dios, confesar nuestros pecados, agradecer al Señor y pedir a Dios. Pero no puedes pedir a Dios sin antes confesar tus faltas, sin confesar tus pecados. Por eso es que Primera de Juan capítulo 1, el versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis amados hermanos, cuando pecamos como cristianos, no solo nuestra relación con Dios queda perturbada, nuestra vida y los resultados en nuestra labor quedan también dañados, afectados, ministerios son destruidos, iglesias son dañadas por el pecado. Pero ¿sabe qué es lo más terrible de todo esto? Las advertencias que hace el mismo Señor Jesús. Así que ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Cuando nos apartamos de la comunión con Cristo a causa del pecado en nuestra vida, disminuimos el grado en que permanecemos en Cristo. Perdemos comunión con la palabra. Y si algo es cierto, mis amados hermanos, es que nosotros necesitamos de la palabra. O porque la palabra te aleja del pecado, o porque el pecado te aleja de la palabra. ¿Y saben qué es lo primero que nosotros hacemos cuando estamos en una práctica de pecado? Lo primero que hacemos es dejamos de leer la Biblia. Dejamos de orar. Y ya después empezamos a dejar de tener comunión con la iglesia. Dejamos de participar. Lo terrible de todo esto y que a mí me impresiona es que cuando hay personas que están en prácticas de pecado, lo más fácil es echarle la culpa a la iglesia. Y le echan la culpa a la iglesia, pero no miran su vida y su pecado que los acusa. ¿Sabes por qué le echan la culpa a la iglesia? Porque es más fácil echarle la culpa al tercero que asumir su propia responsabilidad. Entonces no vienen a la iglesia porque se van a sentir acusados. No por nosotros, por ellos mismos. Porque su pecado los expone. Los escritores del Nuevo Testamento por eso hablan con frecuencia de las destructivas consecuencias del pecado en la vida de los creyentes. De hecho, en las epístolas nosotros encontramos muchas reprensiones en donde se anima a los creyentes que se alejen de los pecados cometidos. Lo leíamos nosotros ahorita que terminábamos Colosenses. ¿Recuerdan? Apártense vosotros también estas cosas: ira, enojo, maledicencia, malas palabras, la avaricia, que es idolatría. Reconoce el pecado, confiésalo, apártate. Por eso Pablo dice que cuando los cristianos cedemos al pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, el versículo 16. ¿O no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que mi amado hermano, mi amada hermana que me estás escuchando en esta mañana, pregúntate, ¿a quién le estás obedeciendo? ¿Será que estás obedeciendo al pecado? ¿O estás obedeciendo a tu Señor que te llama continuamente al arrepentimiento? Dios quiere que nosotros como cristianos crezcamos continuamente en un camino de justicia, pero no lo vamos a poder hacer si seguimos cediendo ante el pecado. Si nuestra meta, dice alguien, si nuestra meta es crecer en la plenitud de la vida espiritual hasta el día que muramos y pasemos a la presencia de Dios en el cielo, pecar es ir en la dirección contraria, es alejarnos de la semejanza de Dios, es ir a la dirección que lleva a la muerte, a la separación eterna de Dios, dirección de la cual fuimos rescatados cuando nos hicimos cristianos. Esto lo dice Wayne Grudem en su comentario, hablando acerca del pecado. Pero hay un peligro más del cual yo quiero que consideres, mis amados hermanos. Yo quiero que consideres seriamente esto. Y esto también atravesó mi corazón.
porque es la razón por la cual iniciamos esta serie. Y es el peligro que tienes que considerar seriamente tu cristianismo. ¿Alguna vez te has preguntado si eres realmente cristiano? No si vas a la iglesia, no si haces cosas que hacen normalmente los cristianos, no si eres realmente un discípulo de Cristo. Hay un riesgo en tu vida si no has considerado esto. El riesgo de evangélicos no convertidos, dice un autor. El riesgo de creerte cristiano sin serlo. De esos en las iglesias hay a montones. Personas que creen que son cristianas. Ateos prácticos en realidad. Porque dicen conocer a Dios, pero viven rechazándolo a Él, ignorándolo a Él el resto de la semana. Van el domingo a la iglesia y se olvidan de Él el resto de la semana. Ateos prácticos. El cristiano genuino que peca no pierde su justificación ni su adopción delante de Dios. Pero es necesario que advirtamos, mis amados hermanos, esto. Venir con la iglesia, venir al templo el domingo de la mañana y hacer cosas que hacemos acá no garantiza que seamos cristianos. No lo garantiza. De hecho, tristemente muchos padres han creído que si sus hijos nacen en hogar cristiano, ya son cristianos. ¿Y por qué razón entonces no siguen en su caminar cristiano cuando crecen? Porque ellos asumieron que por estar en un hogar cristiano, ya eran creyentes. No. Ellos necesitan del evangelio. Ellos necesitan que tú le digas, eres un pecador, necesitas de Cristo. Necesitas de Cristo. Como cuando hablábamos acerca de las jurisdicciones. Un buen padre enseñará a su hijo sobre el evangelio. ¿O qué padre espera estar él en el cielo mientras sus hijos están condenados en el infierno? Tienes que enseñarle a tu hijo el evangelio. La gracia que le salva. Así que no es hacer ritos. De hecho, hay culturas y hay civilizaciones en donde lo que se espera es que las personas se hagan cristianas o se llamen cristianas. Pero hay mucha posibilidad de que muchas personas vayan a las iglesias pero no sean creyentes en realidad. Dice alguien, si esas personas entonces se muestran cada vez más desobedientes a Cristo en su manera de vivir, no deberían ser arrullados y adormecidos con seguridad de que todavía tienen justificación y adopción en la familia de Dios. Tienes que considerar esto seriamente. El estilo de vida continúa en desobediencia a Dios, un estilo de vida que continúa en la práctica del pecado, que no evidencia el fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. El fruto del Espíritu Santo es una evidencia de que probablemente esa persona no sea cristiana. Y esta es una evaluación que cada uno de nosotros debe hacerse seriamente. Si esta mañana sales con eso en mente, yo doy gracias al Señor. Evalúa tu vida con base al fruto que debes dar. El fruto no es venir a la iglesia. Eso será un resultado de tu fe. El fruto es que tú crezcas en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad, en fe, en templanza, en mansedumbre. Porque contra tales cosas no hay ley. Así que evalúate, por favor. Con amor te lo pido, creyente que me escuchas hoy, evalúate. Has crecido en amor, has crecido en gozo. Tu vida cristiana es la misma que hace 10 años, o hace 20, o hace 30, los que sea. Es tu vida igual. Porque si no has crecido, cuestiónate tu cristianismo. No hay una auténtica fe de corazón desde el principio sin la obra regeneradora del Espíritu Santo. Por eso es que
Jesús lo advierte en Mateo capítulo 7, el versículo 23. Mateo capítulo 7, el versículo 23. Muchos andaban profetizando y haciendo obras milagrosas. ¿Y saben qué les dijo el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hablando acerca de lo que veíamos en Colosenses, precisamente al final de nuestros sermones veíamos a esos buenos hombres, fieles siervos del Señor. Y las palabras que anhelamos escuchar nosotros: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuán maravillosas serán esas palabras para el creyente. Pero también cuán terribles serán para el hombre que ha creído ser cristiano, para la mujer que ha creído ser creyente, que ha hecho cosas, pero que no ha conocido a su Señor. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Juan nos dice, le conozco, pero aquel que dice, le conozco, y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Tú puedes decirte llamarte cristiano, pero si no obedeces los mandamientos del Señor, la verdad no está en ti. Así que a Juan, y lo que está diciendo el Nuevo Testamento es que tu forma de vivir tiene que evidenciar que eres creyente. Cristo es la evidencia de que eres creyente. El pecado debe tomarse tan en serio, no deberíamos tomarlo a la ligera. Nuevamente el pastor Sebastián Moreno dice esto: el pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, las promesas de Dios no creídas, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no respetada, la gracia de Dios no valorada, la presencia de Dios no apreciada, la persona de Dios no amada. Susana Wesley enseñaba a sus hijos acerca del pecado. Ella desde muy pequeños les enseñó a sus hijos lo que era el pecado. Y le decía a su hijo, John, una de las mejores definiciones que existe de pecado. Una madre sabia. ¿Saben lo que hace una madre sabia? Enseña a sus hijos lo que es el pecado. ¿Por qué necesitan de un Salvador? Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, decía ella, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios, te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder y la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independiente de cuán bueno pueda ser. No importa si parece bueno. Si aumenta el poder y la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso se convierte en pecado. Y tenía acá 10 mandamientos que da el pastor Miguel Núñez acerca del pecado. No los voy a compartir porque quiero finalizar en esta mañana, pero se los voy a compartir al WhatsApp para que los puedan tener. Los 10 mandamientos de lo que el pecado produce en nuestras vidas y no considerarlo seriamente. Pero sí, déjame decirte esto en esta mañana. Creyente que me escuchas, la palabra nos llama a no ceder al pecado. Tenemos que enfrentarlo. En la Escritura tenemos insumos necesarios para hacerlo. Tito capítulo 3, el versículo 3 al 7. Tito capítulo 3,
el versículo 3 al versículo 7. Dice la palabra del Señor en Tito capítulo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Y primera de Juan capítulo 2, el versículo 1 al versículo 2. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí los insumos que necesitas para enfrentar el pecado. Tú debes venir a Cristo también. Generalmente hacemos ese llamado para las personas que están sin Cristo. ¿Sabes, creyente que me escuchas? Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo, Nueva Florencia. Tú necesitas ir a Cristo hoy. Desesperadamente. Miren que aquí no hablamos de distintos pecados que podríamos hablar. Pero la consecuencia del pecado y la paga del pecado es terrible. El salario del pecado es la muerte. La separación total de Dios. Creyente, necesitas ir a Cristo. Ante el peligro del pecado para tu vida, necesitas clamar al Señor y enfrentarlo, como veíamos en esta semana en el discipulado. Los arrepentidos necesitan arrepentirse, y una vez arrepentidos siempre serán arrepentidos. ¿Sabe? El mundo actual, el sistema actual te dice, no tienes que lidiar con sentimientos de culpa. Pero Pablo, cuando habló a la iglesia de Corintio, les dijo, no me dolió que se hubieran entristecido, porque esa tristeza produjo en ustedes arrepentimiento, vida. Yo mismo soy confrontado con esta palabra. Yo mismo tengo que darme cuenta de mi propia condición y de mi necesidad imperiosa y urgente de un Salvador, como es Cristo. Porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, pero tampoco hay pecado tan pequeño que tú puedas darte el lujo de mantener escondido. No lo puedes hacer. Tal vez muchos de los que estamos aquí nos hacemos llamar cristianos y en realidad no lo seamos. Así que si al escuchar esta enseñanza te das cuenta de tu vida, de que tu vida no ha cambiado, es porque tal vez en realidad no has nacido de nuevo. Tal vez no has nacido de nuevo. Por eso yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, para que recibas el regalo de la vida eterna, el perdón de tus pecados. Escucha las palabras del Señor, primera de Juan capítulo 1, el versículo 5 al 10. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La persona que habitualmente encubre su pecado no tiene garantía de ser hijo de Dios. Por tanto, la disposición a ser honestos y a confesar nuestro pecado es una prueba de la salvación genuina y es vital para experimentar el perdón de Dios y la comunión restaurada cuando pecamos como creyentes. Y Santiago capítulo 4, versículo 8 al 9, dice la palabra del Señor: acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí está la iglesia descrita. La iglesia está descrita acá. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Y le digas, Señor, yo reconozco mi condición. Señor, ayúdame a verme a mí si no he nacido de nuevo. Y a enfrentar con valentía esa realidad. Oremos. Señor y Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de podernos acercar ante tu palabra, ante tu presencia, Señor, para considerar con seriedad, Señor, nuestra condición de pecado, Señor. Oh Dios, mi ruego y mi oración ha sido toda esta semana, Señor, que tú nos reveles nuestro pecado y que tú nos ayudes a ver nuestra necesidad de ti, que hagamos como dice tu palabra, afligirnos y lamentar y llorar. Acercarnos a ti y confesar nuestros pecados y limpiar nuestras manos y los de doble ánimo, purificar nuestros corazones. Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos solo si confesamos nuestros pecados y como iglesia, Señor, confesamos nuestro pecado y nuestra falta delante de ti. Porque como dice el salmista, contra ti y solo contra ti hemos pecado, Señor. Pero tu palabra también dice esto: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo os oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, aquí hay un pueblo dispuesto a humillarse delante de ti. Un pueblo, Señor, que reconoce delante de ti, Señor, su necesidad de humillarse y reconocerte a ti como Señor, reconocerte a ti como Salvador. Oh Señor, yo te pido por esta comunidad, Padre, que seas tú a través de tu palabra impactándonos y viendo esta condición nuestra. Señor, ayúdanos a humillarnos delante de ti y seguirás tú exaltándonos, Señor, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.